Why did you kill your mother? Do you know? I have to say now. El chico que acaban de ver en sus pantallas es Derek Rosa, un adolescente originario de Miami, que se vio envuelto en uno de los casos de más alto perfil de los Estados Unidos en los últimos años. Derek fue acusado de quitarle la vida a su madre, y más que ser acusado, él en varias ocasiones aceptó que había sido la persona quien le había cegado la vida a la mujer. Eso sí, en internet comenzaron a salir muchas hipótesis, y Derek comenzó a tener un grupo de personas que lo defendían, diciendo que detrás de la muerte de la mujer había algo todavía más oscuro. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de Derek Rosa. Acompáñenme a ver todos los detalles. De origen cubano, Irina García nació alrededor de 1984. Fue criada por su madre, una mujer llamada Isabel Costa, quien se convirtió en una figura central en su vida. Su lazo era muy profundo y compartían muchas cosas. De Irina muchas personas decían que tenía una gran personalidad y una belleza que iba más allá de lo físico. Era una mujer amable, cálida y de esas que dejan buena impresión. Cuando transitaba más o menos la mitad de sus 20 años, Irina inició una relación con un hombre llamado José Rosa. De ese vínculo nació su hijo llamado Derek. Sin embargo, con el paso del tiempo las diferencias comenzaron a notarse y decidieron separarse. A pesar de ello, José intentó mantenerse presente siempre en la vida de Derek, e Irina asumió la maternidad con total entrega, asegurándose que a su hijo no le faltaran ni cuidados ni afecto. Con el paso del tiempo, Irina se mudó con Derek a una zona residencial al sur de Florida. Allí también vivía Isabel, madre de Irina y abuela del chico, siempre dispuesta a mimar a su nieto, ya fuera preparándole su comida favorita o leyéndole algo antes de dormir. Para sostener el hogar, Irina trabajaba como manicurista. Su dedicación y pulcritud eran evidentes, así que tenía bastantes clientas que se iban muy satisfechas. Así las cosas, Derek creció rodeado del cariño de su madre, su abuela y de su familia extendida. Era un chico sano, respetuoso y bien educado. Para Irina él lo era todo, su compañero incondicional, su refugio en los momentos de soledad y su pequeño caballero. En su mente Derek estaba convirtiéndose en un jovencito increíble. Y aunque parecía que Irina tenía la vida completamente resuelta, ella tenía una cosa que no dejaba de desear: la estabilidad de una pareja. Soñaba con alguien que no solo la acompañara a ella, sino que también aceptara a Derek como su propio hijo. Así las cosas, años más tarde apareció la persona que había estado buscando, un hombre también de origen cubano como ella, llamado Frank Ramos. Frank trabajaba como camionero, e instantáneamente se enamoró de Irina. Al poco tiempo de conocerse iniciaron una relación sentimental, y así inició un nuevo capítulo en la vida de la mujer. Además de eso, Frank se llevaba muy bien con la madre de Irina, algo que desde un primer momento ella puso como una prioridad. Además de eso, el hombre también se fue integrando poco a poco a la vida de Derek. Así las cosas, la relación avanzó sin tropiezos, y unos meses después de salir, el hombre se mudó al departamento que Irina compartía con su hijo, y tal y como lo había deseado durante años, él asumió el rol de figura paterna sin reservas, tratando a Derek como si fuera su propio hijo. Al final esto era algo que para la gente que conocía a Derek no parecía representar un gran esfuerzo, ya que el chico era muy tranquilo, era amable y además de eso bastante cariñoso. Sumado a esto, era estudiante de honor en la escuela y allí siempre se mostró tranquilo y amigable. Eso sí, como cualquier adolescente, mientras no estaba estudiando, pasaba horas y horas jugando videojuegos. Además, entre sus compañeros tenía la fama de ser reservado y hogareño, y jamás se había metido en ningún conflicto en su institución educativa. De esta forma, la vida de la familia se fue desarrollando, y a finales de 2022 y comienzos de 2023, Irina recibió la noticia de que estaba embarazada de nuevo. Semanas después se confirmó que daría a luz a una niña, y la emoción fue indescriptible,
tanto de parte de ella como de Frank. Tratando de celebrar esto, hicieron una sesión de fotos, las cuales quedarían inmortalizadas y comenzarían a circular después de los hechos que vamos a narrar hoy ampliamente por las redes sociales. En las fotografías incluso aparece Derek tocando la barriga de su madre. Unos meses después, a mediados de 2023, el chico cumplió sus 13 años, y para entonces la dinámica dentro del apartamento estaba marcada casi por completo por la llegada de la nueva integrante de la familia, desde la compra de la ropa, la elección de los muebles, la preparación del cuarto y todo el ambiente que tenía que tener la casa para recibir a la bebé. En medio de esa expectativa, ni Irina ni Frank parecieron detenerse a considerar un detalle. En el hogar estaban guardando 2 armas de fuego. Cabe aclarar que ambas pertenecían a Frank y las tenía de manera legal. De esta forma el tiempo fue pasando y a finales de septiembre de 2023 nació la hija de la pareja. Durante la segunda semana de octubre, Frank tuvo que ausentarse por trabajo, lo cual lo obligó a permanecer fuera de casa durante varios días consecutivos. Irina se quedó sola con la niña y con Derek. De esta manera llegamos al jueves 12 de octubre de 2023. Esa noche la cámara de seguridad instalada en el timbre del apartamento captó una escena un tanto trivial en principio. En las imágenes se podía ver a Derek hablando con su madre que permanecía dentro de la vivienda. La mujer estaba ocupada alimentando a la bebé, que podemos intuir tenía unos 14 días de nacida más o menos. El chico hablaba en español y se quejaba. Le reprochaba que siempre le pedía que no corriera por el pasillo del edificio. Además, en sus manos está sosteniendo una bolsa blanca. Tras ese intercambio parece que Derek entra de nuevo en el apartamento, cierra la puerta y un minuto después la grabación se detiene. La familia estuvo dentro del apartamento un par de horas más. Irina tenía que lograr que su hija se durmiera y en ese momento le costó mucho. Así que cuando la pequeña ya concilió el sueño, la mujer cayó rendida en su cama. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando Derek salió de su habitación. Caminó hasta la cocina y, según la reconstrucción oficial, tomó un objeto cortante. Después fue hasta el dormitorio principal y desde una esquina de la habitación, el monitor para bebés registró su presencia. En el audio se escucha como el chico insulta a su madre. Lo que pasó a continuación fue cuestión de segundos. Irina ni siquiera tuvo la oportunidad de despertarse, ya que Derek comenzó a atacarla con el objeto punzante que había tomado de la cocina, y así dejó de mostrar signos vitales. Luego de esto, según la investigación también, Derek se comunicó con un contacto del mundo de los videojuegos, alguien a quien no conocía personalmente. A esta persona le contó todo lo ocurrido, incluso le mandó fotografías del lugar y de él mismo con las manos manchadas de sangre. Unos minutos después, Derek salió del apartamento y ya en la entrada del edificio tomó su teléfono y se comunicó con los servicios de emergencia. La operadora, quien le habló en español en todo el tiempo, le preguntó cómo podía ayudarlo. Derek pidió que le hablaran en inglés y solicitó que quería una patrulla en su casa. El problema fue que al momento de que le pidieron su dirección, él no supo decir dónde estaba. Él, ante las preguntas de la operadora, relató tranquilamente lo ocurrido. Sin embargo, cuando se le consultó por las razones que le habían llevado a cometer semejante acto, él optó por no dar ninguna explicación. Y aunque respondía con claridad a todas las preguntas, la voz de Derek sonaba alterada y desconectada de la situación. Durante la llamada incluso llegó a confesar que había considerado usar un arma de fuego de las de su padrastro para quitarle la vida a su hermana menor y luego quitarse la vida. No obstante, en ese momento dijo que se había dado cuenta que era algo que realmente no quería hacer y desistió. Cuando la operadora le pidió que volviera a verificar el número del apartamento, Derek salió para confirmarlo. Eran las 11:41 de la noche y el chico pudo darse cuenta que había algunas patrullas acercándose. Le preguntó a la mujer si debía salir, a lo que ella le indicó que permaneciera donde estaba y no se moviera. I see officers. Do I leave? Do I leave my house? Okay. Ya alertados por los ruidos y el movimiento, los vecinos comenzaron a salir, y uno de ellos grabó todo con su teléfono celular. En el video se observa a los agentes del departamento de policía ordenándole a Derek que salga del apartamento con las manos en alto. El chico obedeció, mientras se disculpaba una y otra vez.
En cuestión de segundos, uno de los oficiales lo redujo contra el suelo, mientras otros oficiales también ingresaban al interior de la casa. Más allá del horror que encontraron en la escena, los agentes confirmaron algo que les dio un breve alivio. La pequeña hija de Irina estaba bien. A partir de ese momento, Derek quedó formalmente acusado bajo custodia policial, mientras que su hermanita fue entregada al cuidado de su abuela. Ya en la estación de policía, el niño fue llevado esposado, tal y como se muestra en las imágenes de la cámara corporal del agente que lo detuvo. Derek, por su parte, en ese momento lucía calmado. Tras quedar detenido en una celda, el chico, aún en pijama y en silencio, permaneció sentado, a la espera de ser interrogado. 10 minutos después se le asignó a su caso un detective principal, quien llegó a la celda para sacarlo y conducirlo a la sala de interrogatorios. Así comenzó la declaración de Derek. En esa declaración él dio detalles perturbadores de lo que pasó. Esta misma quedó registrada, y el chico explicó cómo atacó a su madre, señalando que había dirigido el ataque a las zonas específicas del cuello, demostrando que tenía nociones básicas e imprecisas de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Where exactly did you cut her? At first, I cut her right here. On her neck? It's like a type of vein. Sin embargo, cuando el detective le preguntó directamente por qué había hecho lo que hizo, Derek evadió contestar y se quedó en silencio. Así pasaron unos segundos, y él preguntó si estaba obligado a responder esa pregunta. Why did you kill your mother? Do you know? I have to say it now. Finalmente pidió un abogado. El oficial explicó que en ese caso el interrogatorio debía detenerse y retomarse más adelante cuando ya su defensor estuviera en el lugar. Derek aceptó y la entrevista se dio por concluida. Poco después fue trasladado a un centro de detención juvenil. Hay que destacar una cosa aquí bastante importante, y es que en el momento del ataque, el esposo de Irina no se encontraba en la ciudad. Él estaba trabajando en otro lugar a varios cientos de kilómetros, así que le tuvieron que llamar y contarle todo lo que había sucedido. Además de él, todo el mundo se enteró de los hechos. Con la llegada de la mañana, los titulares se inundaron con una avalancha de interrogantes. El portavoz del departamento de policía local informó que la investigación estaba en curso para poder determinar todo lo que había pasado. Mientras tanto, quienes salieron a defender a Derek fueron sus propios familiares. Ellos cerraron filas en torno a él y rechazaron las acusaciones. Fue su abuela en particular quien insistió públicamente en su inocencia, ya que dijo que su nieto era un chico joven y de buen corazón, además de ser todavía muy pequeño como para conocer tanta maldad. A partir de ahí comenzaron las especulaciones. En las redes sociales comenzaron a circular distintas hipótesis, incluyendo algunas publicaciones que sugerían una posible implicación de Frank, la pareja de Irina, en el crimen. Incluso hubo algunas personas que afirmaron que el hombre mantenía una relación paralela. Pero pese a todo esto, las autoridades fueron claras. Derek era el único sospechoso identificado. Además de los familiares de Derek, también en la historia estaban sus compañeros de colegio, para quienes el impacto fue devastador. Además, una vecina cercana de Irina puso en marcha una campaña solidaria para poder destinar fondos a Frank y a la bebé. En paralelo, la investigación arrojó un dato inquietante. En el pasado, Derek ya había hecho búsquedas en internet relacionadas con cómo quitarle la vida a una persona, específicamente utilizando un arma blanca. Mientras tanto, y como ya dijimos, la policía también comenzó a buscar a la persona que había recibido las fotografías que había tomado Derek cuando supuestamente le había quitado la vida a su madre. La identidad de esta persona, por también ser menor de edad, quedó bajo reserva. Así las cosas, el tiempo fue pasando y en internet muchas personas apoyaban a Derek y decían que él no había quitado la vida a Irina. Muchas personas también decían que la gente y la opinión pública tenía que atenerse a las pruebas que había. Y decían que en las grabaciones Derek había aceptado que le había quitado la vida a Irina, no solamente en las de la policía, sino también en las de la casa, en las cuales, como ya dijimos, se vio que el chico discutía con su madre. Así, antes de que terminara ese mes, Derek se declaró no culpable por medio de su abogada, aunque no estuvo presente en la audiencia. Durante esa instancia, la defensa intentó desviar el foco de la investigación hacia Frank, con todas las hipótesis que se estaban llevando en las redes sociales. Inmediatamente solicitaron una nueva inspección del apartamento y presentaron una moción,
para impedir que Derek fuera trasladado a una cárcel para adultos. La fiscalía se opuso de inmediato. En esa misma línea se expresó Frank, quien declaró al juez que para ese momento, tanto él como otros familiares ya habían limpiado la vivienda. Al final, ninguna de las maniobras de la defensa prosperó y Derek fue acusado formalmente de homicidio en primer grado, y luego de eso, un mes después, transferido a una cárcel para adultos. Aquí el apoyo hacia el chico ya era enorme. Muchas personas volvían a decir que seguramente Frank había tenido alguna aventura con una mujer y había sido esa persona quien o había planeado el asesinato de Irina o había sido quien lo había perpetrado. Pero como les vuelvo a repetir, la policía no tenía pruebas de que alguien más hubiese estado en la casa. Pero las hipótesis en contra de Frank estuvieron muy presentes durante todo el proceso, y como les vuelvo a repetir, había muchas personas que apoyaban a Derek. Para ese momento, incluso su familia materna seguía mostrándole mucho apoyo. Y es que los medios de comunicación estuvieron recogiendo testimonios de familiares, y una vez más la abuela de Derek lo defendió a capa y espada. Aseguró que él seguía siendo un niño, y que nadie que lo conociera de verdad lo creería capaz de algo así. Para ella la relación entre Derek e Irina era muy buena. Ella se preocupaba mucho por él y el chico se mostraba feliz y alegre de estar a su lado, por lo cual no era lógico para ella que dijeran que Derek había estado planeando el quitarle la vida a su madre, como lo habían dejado entrever cuando se dio a conocer que tenía algunas búsquedas sujetas a este tipo de términos. Además de eso, la mujer solicitó que Derek recibiera asistencia especializada. En los días siguientes, familiares, amigos, vecinos y compañeros comenzaron a enviar cartas al juez, pidiéndole que reconsiderara su decisión. Más adelante trascendió que Derek había pasado 23 horas al día aislado en una celda, y su abogado defensor sostuvo que la mejor opción para él era un centro juvenil, específicamente para poder preservar su salud mental. Pero Derek continuó en la cárcel para adultos, y a mediados de diciembre el proceso dio un giro clave. En una nueva audiencia, la fiscalía presentó el video de la confesión de Derek, respaldado por el testimonio del detective que lo realizó. Al escuchar su propia voz aceptando que había matado a su madre, Derek bajó la cabeza y se quebró. Sus familiares, también sentados detrás de él, no pudieron contener la emoción y la conmoción. El impacto más devastador llegó cuando se mostraron las fotografías de la escena del crimen. Entre ellas había imágenes de Irina junto a su pequeña hija y de la presunta arma utilizada. Además, en otra imagen captada por las cámaras del interior de la casa aparecía Derek en el momento preciso del instante. Y para cerrar todo esto, la oficina del fiscal dio a conocer las fotografías que Derek le había enviado a su contacto de los videojuegos. Mientras todo esto pasaba, el adolescente permaneció sentado en el banquillo, esposado y vestido con su uniforme carcelario. A su lado estaba una de sus abogadas, quien en distintos momentos apoyó una mano sobre su hombro en un gesto de aparente contención. Así, ante el peso de las pruebas y la consciente complejidad del caso, el juez señaló antes de cerrar la audiencia que necesitaba mucho tiempo para poder evaluar las medidas que tomaría en contra de Derek. Este todavía no era el juicio como tal. Aquí únicamente se estaba determinando si Derek iba a permanecer en la cárcel de adultos donde estaba, o si iba a llevar a un centro juvenil, se le iba a dar atención a su salud mental. Realmente lo que querían saber era qué se iba a hacer con el chico. Sumado a esto, muchas personas, ya no solo en las redes sociales, sino también en persona, seguían apoyándolo. De esta forma llegaron las festividades de Navidad y Año Nuevo sin novedades judiciales. Y lejos de cualquier clima festivo, en la casa de la madre de Irina se instaló un ambiente de tristeza y luto, completamente opuesto a lo que marcaba el calendario. Además, se supo que Derek estaba sometido a una vigilancia constante durante su reclusión, pues se le comenzó a considerar un detenido de alto perfil. Y además trascendió que para esa época aún permanecía aislado, sin contacto con otras personas y en una celda pequeña con una única ventana. Cuando todas estas noticias salieron a la luz en las redes sociales, las hipótesis de la implicación de Frank en los hechos comenzaron a ser cada vez más y más populares. La gente no podía creer cómo un chico tan joven estaba viviendo ese tipo de situación en la cárcel, y además de eso volvían a decir que tampoco creían que fuese capaz de quitarle la vida a su propia madre. Así las cosas, el caso comenzó a ocupar espacios en programas personalizados,
donde distintos analistas explicaban que Derek debía ser juzgado como adulto y que además iba a afrontar un proceso conjurado. Sumado a esto, la fiscalía tendría que convencer a todos los integrantes del jurado de que Derek ya no tenía la mente de un menor. Los días fueron pasando y después de las festividades el proceso judicial se reanudó en febrero de 2024. Para ese momento la defensa estaba en manos de un reconocido especialista en derecho penal y fundador de una importante firma de la ciudad. Ese día él solicitó una orden para que la fiscalía pusiera a disposición todas las pruebas presentadas, incluidos los informes de testigos. El juez aceptó esta noción, ya que sin ese material, según él, resultaba imposible poder preparar adecuadamente el juicio. La fiscalía respondió diciendo que ellos estaban listos para avanzar. Además, en esa misma audiencia se dijo que Derek continuaría recluido en la misma prisión. Así, 5 días más tarde, se ordenó que los fiscales debían entregar de manera inmediata toda la evidencia sin editar a los abogados de Derek, y se fijó una audiencia para 2 meses después. Pero unas semanas más tarde los familiares de Derek acudieron a la Corte Juvenil de Miami para poder solicitar que se le considera un arresto domiciliario. El padre del chico fue el que se expresó en esta ocasión. Tenía la voz quebrada y pidió que le ayudaran a verlo crecer, que lo ayudaran también a darle ayuda a su hijo. Y además de eso, la defensa presentó 26 cartas escritas por familiares. Muchas de estas venían desde otros puntos del país. A esa manifestación también asistieron distintas personas, entre amigos y conocidos e incluso desconocidos. La mayoría portaba una camiseta en la cual pedían salvar a Derek. Sin embargo, nada de esto fue suficiente y se determinó que Derek sería juzgado como un adulto. Hay que entender muy bien el alcance de esta situación. Es importante que aclaremos que en Miami, tratándose de un crimen de esa gravedad, a una persona que se le juzgue como adulto se le pueden dar 2 condenas. La pena capital, o sea, la pena de muerte, aplicable para cuando se demuestra premeditación y crueldad, o una cadena perpetua sin ninguna posibilidad de tener libertad condicional. Generalmente, la cadena perpetua se da cuando el jurado no llega a un consenso sobre la pena de muerte. Así que Derek tenía 2 sentencias muy duras enfrente. Si el jurado decía que él merecía la pena de muerte, lo más seguro era que el juez lo aceptara y lo enviara al corredor de la muerte. En la siguiente audiencia, la fiscalía siguió descargando pruebas y dijeron que tenían la ropa de Derek y el arma con la cual él supuestamente le había quitado la vida a su madre, y estaban todavía en manos de los peritos forenses para sus análisis. También se dijo que el teléfono celular de Derek había sido revisado y devuelto a los familiares del chico por el servicio secreto. Sin embargo, 3 tablets y una consola de videojuegos todavía seguían bajo custodia policial. Ante la consulta del juez de cuándo devolverían estos aparatos, la fiscalía expresó que no lo harían, ya que al menos las tablets pertenecían a las escuelas públicas del condado de Miami-Dade. Así, en los meses siguientes las audiencias se fueron postergando sin que las razones se hicieran públicas. A la espera de su juicio, Derek permanecía recluido en la misma prisión para adultos y seguía siendo considerado un preso de alto perfil, por lo cual no tenía autorización aún para interactuar con otros reclusos. Eso sí, ya estaba recibiendo clases entre 3 y 4 veces por semana durante 2 horas y realizaba algunas actividades deportivas siempre bajo la supervisión del personal penitenciario. No fue sino hasta enero de 2026 que el caso tomó un giro inesperado. Recordemos que esto sucedió hace 2 años y Derek tenía 13. Ya para ese momento Derek tenía 15 años y decidió declararse culpable, como parte de un acuerdo para evitar ir a juicio. Do you wish to enter a plea guilty to the charge of murder in the second degree with a weapon? Yes, Your Honor. Thank you. Con esta declaración de culpabilidad fue sentenciado a 25 años de prisión y 20 de libertad condicional después de finalizar su condena. También se dijo que debía someterse a un tratamiento psicológico obligatorio y no podía mantener contacto ni con su padrastro ni con su hermana. La audiencia estuvo cargada de emociones y se pudo escuchar por primera vez a Frank hablar entre lágrimas. El hombre se dirigió a Derek para decirle que siempre lo había considerado un hijo y que lo seguía considerando en ese momento. También le recordó lo amorosa que había sido su madre con él y dijo que la partida de la mujer lo había dejado sin compañía, teniendo que criar solo a una niña.
Antes de finalizar, Frank contó que había tenido 2 años muy difíciles, ya que la gente lo seguía, según él, difamando y hostigando, lo que estaba afectando gravemente su tranquilidad. La abuela y el padre biológico de Derek también estuvieron presentes en la corte, pero evitaron hablar durante la audiencia y también con los medios. Afuera, entre tanto, los ánimos se caldearon, ya que muchas personas seguían diciendo que Derek no era culpable. Pero al final de cuentas, la cosa terminó así. Él mismo aceptó este acuerdo de culpabilidad, así que su defensa no va a apelar la sentencia, ya que a esta sentencia realmente se ha llegado después de un acuerdo, por lo cual al final Derek tendrá que pasar 23 años más en la cárcel. Fue condenado a 25 años, pero ya había pasado 2, así que tendrá que pasar hasta que tenga más o menos 38 años tras las rejas. Recordemos que después también viene un largo periodo de libertad condicional. En los siguientes meses y años seguramente seguiremos teniendo noticias de Derek y de cómo se va comportando en la cárcel. Es muy importante, ya que como sabemos él va a salir de la cárcel, tenga mucha orientación, tenga un tratamiento psicológico adecuado para que cuando salga realmente pueda reinsertarse y no sea un peligro para las personas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Derek ya lo habíamos tratado con anterioridad, pero ahora que él se declaró culpable y ya hay una sentencia, pensé que era muy importante traérselos al canal. Sé que muchos de ustedes siguen apoyando la idea de que Derek es inocente. Lo vi mucho en los comentarios del video anterior. Cada uno tiene sus razones para pensar. Aquí estamos exponiendo la versión oficial que se está respaldando en todas las pruebas que llevó la fiscalía. La versión oficial es que Derek, por un motivo que él aún no ha dicho y que seguramente no va a comentar, le quitó la vida a su madre con un objeto, con un arma blanca que tenía dentro de su casa. Y no hay ninguna implicación en el esposo de Irina de ese momento. No se han visto pues ninguna prueba de que él tuviese otra mujer, de que él estuviera implicado. Recordemos que él no estaba en el estado, en ese momento estaba trabajando en otro lugar a cientos de kilómetros y en las cámaras no se registró a otra persona. Sé que también mucho de los audios y de lo que se ha dicho y de cómo está la voz del chico ha dado de qué hablar. Incluso muchas personas dicen que en uno de los audios a la policía hay una persona más o menos diciéndole qué decir. Sé que están todas esas hipótesis, pero aquí de nuevo les digo que se está exponiendo lo que pasó. Derek fue declarado culpable, o más que declarado, él dijo que era culpable, aceptó su culpabilidad y tendrá que pasar 23 años más en la cárcel. Ya había estado 2 años de los 25 que se le restarán evidentemente, y ya veremos pues, como repito, con el paso del tiempo, cómo él vuelve a estar en la sociedad, si se reinserta, cómo se comporta en la cárcel, y si algún día pues da alguna razón de por qué le quitó la vida a su madre. Su familia lo sigue apoyando y ellos siguen insistiendo también en que es inocente, así que bueno, el caso seguramente dará de qué hablar y generará mucha polémica por mucho más tiempo. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.